Señor, dice tu palabra, que si no fuera por esa gran misericordia que se renueva, como dice en la carta de Lamentaciones, cada día, Señor, no se te hubiera pasado esta humanidad, Señor. A lo mejor ya nos hubieras terminado, consumido, Señor. Pero gracias a que tus misericordias son nuevas cada mañana, aún estamos aquí y tú estás brindando una nueva oportunidad para aquel que no te conoce, Padre. Te ruego, Señor, pues en este momento que tu mensaje sea de edificación, Señor, que lo recibamos con gozo, Señor, que no te pongamos perjuicio, Señor, sino únicamente un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra. Que la palabra es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, Padre. Así que, Señor, danos tu palabra, queremos oírla, Señor. Queremos estar como cuando se leyó después de bastante tiempo, Señor, la ley, que el pueblo permaneció parado todo un día, Señor, deleitándose, escuchando la palabra como la ley de esta palabra. Que así estemos, Señor, dispuestos, gozosos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, oh Padre. Amén. También su hermano Armando, que me dé un poquito más de volumen, un poquito más, nada más. Bien, hermanos, el título del mensaje: ¿qué hago? ¿Sumo o resto en la iglesia? Hace mucho tiempo, hermanos, tuve la oportunidad de explicar un mensaje en otro pasaje bíblico que simplemente lo titulé Sumas o Restas, ¿no? Pero ahora, ¿qué hago? Esta mañana entonces vamos a hablar, hermanos, de la unidad. ¿Qué tan importante será la unidad dentro de la iglesia? La misma palabra nos dice que no nos debemos unir con un yugo desigual, porque cuando tú te unes con un yugo desigual, prácticamente, si lo hablamos de un hombre y una mujer, ella va a tender o él va a tender a caminar hacia un lado. Mismos pensamientos, sentimientos y propósitos. Y para que usted me pueda entender esto, para yo poderlo ilustrar y que usted le quede la idea o el concepto mucho más claro, porque Dios no se equivoca en las matemáticas, escúcheme esto: Génesis capítulo 2, versículo 24. De uno, y será una sola carne. Entonces la palabra uno y la palabra unidad van de la mano, hermanos. ¿Sí? Van de la mano. Por eso vamos a hablar de unidad. Vamos a hablar de unidad. Nuevamente reitero, pues, ¿de qué manera? ¿Cómo fueron en la Torre de Babel? Si usted recuerda, rebobina su disco, su cassette, se va a dar cuenta que todos fueron uno. Y si me voy al significado de lo que es, mis hermanos, unidad, ahí mostraron ellos, y aquí el pueblo es uno. ¿Es importante la unidad, hermanos? El pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, ¿sí? Han comenzado la obra, o sea, todos tenían en mente muy claro el mando. Estaban sumando. No estaban diciéndole, ¿sabes qué? Pues no me vas a servir. No, cada uno estaba en diferente área, en diferente lugar, pero todos estaban trabajando y traían un mismo propósito y un mismo fin al final. Y esto llama la atención a Dios. Hermanos, ¿cómo está llamando la atención la iglesia Casa de Paz? Por la unidad. Porque nos vamos a dar cuenta al final, en la invitación o en la aplicación de este mensaje, que Jesús fue uno con el Padre. Y nosotros debemos de ser uno con Jesús. ¿Cómo le estamos llamando la atención a mis hermanos? Es lo que traigo. Y ahora sí vamos a entrarnos en contexto, ¿no? Porque vamos a hablar sobre la carta primera a los Corintios. Y vamos a mirar primeramente que el apóstol Pablo, todos conocemos que él fue un gran misionero. Él tuvo la oportunidad de sembrar iglesias, y esto lo hizo en el tiempo cuando él prácticamente sembró esta iglesia. Como en todas las iglesias, dice que aparecieron las divisiones, y algunos miembros de la iglesia empezaron a deslizarse. ¿De qué manera? A un estilo de vida inmoral que prevalecía en la ciudad. El lugar, pues prácticamente, mis hermanos, había una gran diversidad de maldad, inmoralidad, que prácticamente es como cuando vas a una ciudad y hay tantos antros, hay tantos centros de diversión, y dices, pues ¿a cuál voy? No, me sueltan y quiero correr para todos lados.
Estando él en Éfeso, dice, y hallando ciertos discípulos, entonces, la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios fue cuando él estaba en Éfeso, mis hermanos. Ya no estaba en Corintio, ella estaba en Éfeso. Y si nosotros lo vemos geográficamente, estaba en idolatría. Dice que llegó a existir una docena de templos paganos. Pero no solamente los templos paganos, mis hermanos, hubo algo más dentro de esos templos paganos. Cuando menos había 1000 prostitutas dentro de esos templos paganos. Imagínense, a la iglesia es porque llegamos enfermos. ¿Sí? Y la iglesia sigue siendo un hospital para nosotros. Porque caemos, resbalamos, tropezamos, pecamos. Y cuando yo vengo aquí, a este lugar, que es la iglesia, pero es un hospital de un mundo caído, sí, de ahí nos sacó el Señor. A usted y a mí nos sacó de ahí, indiscutiblemente. No podemos decir que yo estaba en una burbuja y que Dios me tomó de ahí, no. También a mí me tomó de ahí, de un mundo caído, mis hermanos. Así que dice, por los de Cloé. Uno dice, pues ¿quién será Cloé? No. Dice, por los de Cloé que hay entre vosotros contiendas. O sea, es diciendo, los de Cloé vinieron, esos hermanos vinieron y dijeron que entre ustedes hay contiendas. Hay algo que no está bien, hay algo que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Tener cuidado de que si alguien nos visita, si no estamos bien como iglesia, la gente se va a dar cuenta que hay algo dentro de la iglesia. Y la gente a veces viene con el propósito de querer sanar algunas cuestiones personales, de los problemas que trae, alcanzar atención, mis hermanos. Estas enseñanzas se quedaron ahí no para decir que todas las iglesias sean iglesias perfectas. No, no hay iglesia perfecta. ¿Y saben por qué? Porque cuando yo llego a ese lugar, yo lo he hecho perder. Porque yo soy imperfecto, porque yo soy pecador, porque aún gobierna en mí la vieja parte del propósito, ¿no? De la unidad de la iglesia. Yo recuerdo unas carreras, yo no sé si fue unas olimpiadas, donde el hombre predilecto, podemos decirlo, o por el cual se inclinaban y decían, este es el corredor. Y él era digamos, el indicado para que ganara todo en su hombro y terminaron la carrera, hermanos. ¿Saben quién era ese hombre que ayudó a esa persona, a ese corredor? Era su papá. ¿Quién es el que nos ayuda a nosotros cuando estamos caídos? ¿Quién es el que debe de ayudar? Yo sé que deben de estar los hermanos, sí, pero también está el padre. Solamente había una sola cuestión, escucha lo que había ahí, mis hermanos. Había falta de unidad. Había falta de enseñanza en la iglesia y había también inmoralidad en la iglesia. Todo esto se había introducido en la iglesia porque en ellos, de 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, vamos a mirar 4 enseñanzas muy básicas, muy principales que nos van a poder ayudar a nosotros. Y nosotros vamos a mirar que esto, si lo ponemos en práctica en nuestra vida, ya sea en lo personal, ya sea o ruego. El apóstol Pablo a lo mejor tenía la autoridad por haber dicho, bueno, me tocó sembrar esa iglesia, tengo la autoridad de regañarlos como un padre espiritual, para decirles y señalarles lo que no es correcto. Sin embargo, mis hermanos, él dice, os ruego, ¿sí? ¿Cómo lo estoy haciendo? No solamente son las palabras, mis hermanos, son nuestras propias actitudes también, nuestros propios arranques, nuestras indiferencias, hasta nuestro semblante lo dice todo. ¿Cómo estamos hablando? Esto nos enseña entonces a nosotros, mis hermanos, que cuando nosotros enfrentemos algo, no solamente es ver la situación que se está pasando. A ver, ¿sabes qué? Pues yo miré este desacuerdo de esta manera, pasó esto, pero vamos haciendo de esta manera. Esta es la solución. Esto es lo que podemos hacer. Este es el común acuerdo que podemos llegar. No solamente te voy a aventar el caballo encima y vas a ver lo que se siente. No. Por ahí no va, mis hermanos. ¿De qué más le siguió hablando? ¿Cómo le siguió hablando, mis hermanos? Les confronta enseguida diciéndoles, mis hermanos, ¿sí? Hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No les dijo en mi nombre porque yo sembré la iglesia. A mí me costó desveladas, caminadas, hacer ese viaje. No, hermanos. Él hizo algo muy importante ahí, en el nombre de su Señor Jesucristo. ¿Qué significa Jesucristo para nosotros? ¿O qué es? No es que signifique, ¿qué es Jesús?
Es amor, hermanos. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Por amor no se bajó de la cruz. Por amor soportó los latigazos. Por amor soportó la corona de espinas. Por amor usted lo escupieron en la cara. Por amor usted lo bofetearon. Jesús es amor. ¿A qué nos está invitando? ¿Cuánto amor tengo yo de Jesús en mi vida? Ahora, ¿o cuánto conozco a Jesús en mi vida para tener amor? Amor a mi esposa, amor a mi prójimo, amor a mi hermano, en la carne, amor a mi hermano en la iglesia. No sé. Jesús es amor, hermanos. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 14? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. No está diciendo, pues el amor hay que dejarlo de lado. Es el vínculo perfecto. Eso es lo que mueve tantas cosas, el amor. ¿Qué nos dice Efesios 3:18? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad o la altura. Y escúchame esto, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Hermanos, el amor es largo, es profundo, es alto, como lo quieras ver, pero eso es el amor. ¿Cuánto amor tengo? Mi siguiente enseñanza, mis hermanos, de ahí mismo ese pasaje. Habléis todos una misma cosa. ¿En qué deberían de estar ocupados los hermanos de la iglesia de Corintios? ¿En chismes? ¿En polémicas? ¿En palabras deshonestas? No, ¿verdad? No debería de ser así. Nada de eso debería estar en la iglesia. ¿En qué deberían estar ocupados? En palabras de amor, hermanos. En palabras de afirmación. En palabras de comprensión y de tolerancia. ¿O no es así? Así es como debería estar la iglesia de los Corintios, y así es como debemos estar nosotros, mis hermanos. ¿Qué no entonamos un canto que dice la misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy en ti, Señor? ¿Será? Debería ser, hermanos. Debería de ser. ¿Qué nos dice Colosenses 3:12? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo entonces debo de vestir el hombre espiritual que hay en mí, como escogido de Dios y como santo y como amado y entrañable misericordia? Con benignidad, con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Así es como debe de vestirme, no por fuera, no haciendo la mejor sonrisa, sino por dentro. El Señor trabajando en mi interior, en mi corazón, derribando obstáculos, muros que yo he levantado en mi soberbia, en mi arrogancia. El Señor tiene que derrumbar todo eso. Necesitamos hablar de una misma cosa, el estar de acuerdo, el pensar de una manera igual, hermanos. Todos debemos estar en el mismo sentido, en el mismo amor, hermanos. ¿Qué nos dice 1 Pedro 3:8? Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables, hermanos. Misericordioso. Hace un momento yo inicié orando que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y la misericordia de Dios es el amor que tiene, un gran amor que nos tiene, que no nos ha consumido, mis hermanos. Y aquí me está exhortando que yo también sea misericordioso, que tenga ese amor para no consumir a nadie en un momento de frustración, en un momento de enojo, en un momento de desacuerdo, mis hermanos. Y ser amigables. ¿Qué me dice 2 Corintios 13:11? Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos,
sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué tan importante es entonces, mis hermanos, que hablemos todos una misma cosa, que sintamos todos una misma cosa. Esto me lleva a mi tercera enseñanza del mismo pasaje de 1 Corintios 10, que no hay entre vosotros divisiones, mis hermanos. Entonces, el estar ocupados en una misma cosa, no habría por qué haber divisiones, hermanos, si estamos ocupados en una misma cosa. Pablo estaba rechazando que hubiese entre ellos entonces divisiones. 1 Corintios 1:12 dice: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermanos, ¿cuántas veces existen grupos dentro de las iglesias? No debería de haberlos, hermanos. No debería haber incluso ni una diferencia de estatus social, ni que alguien pensara diferente o actuara de diferente manera. Yo puedo entender que hay puntos de vista opuestos entre nosotros, como cuando llevamos los estudios. Cuando yo pregunto, hermanos, ¿qué es esto? Alguien dice una cosa y no le digo, hermano, usted está mal. No. Hay puntos de vista diferentes, pero que haya divisiones entre nosotros no debería de ser. Podrá haber un pensar diferente, pero divisiones yo creo que no cabría dentro de una iglesia en la cual nos decimos ser hombres nacidos de nuevo, comprados a precio de sangre, que es de Cristo. No debería ser. Porque a veces nosotros entonces tomamos esas conductas. Porque aún permitimos que nuestra área carnal, que aún no está muerta al 100%, de nosotros puedan salir los celos. Celos, molestias, enojos, iras, contiendas, ¿sí? Pero ¿qué me dice 1 Corintios 3:3? Y todo esto lo escribió Pablo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Versículo 4: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Cuando nos ponemos en sí mismos y no nos bajamos de nuestra postura, entonces tomamos una cuestión carnal, mis hermanos. Nos gana más la carne y hacemos a un lado las cosas o los frutos del Espíritu Santo que deberían de estar gobernando nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo no le fue grato que hubiese divisiones dentro de la iglesia. Entonces nosotros, cuando permitimos, esto es por la dureza de nuestro corazón, mis hermanos. Y esto no nos lleva a que nosotros podamos perdonar a alguien más. ¿Quién cree que sale ganando ahí? El adversario, mis hermanos. El adversario sale ganando y se sale riendo de aquí y dice, mi objetivo casi está cumplido. ¿Qué dice Juan 10:10, la parte A? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El maligno quiere destruir la obra, quiere destruir la iglesia. Tengamos cuidado, mis hermanos. Tengamos discernimiento de saber cuando las cosas están sucediendo. Efesios 4:2. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia unos a otros. Escúcheme esto, en amor. Soportándonos en amor. Cuando tú soportas a alguien, no es que lo vas a aguantar hasta el último, no, hermanos. Vas a meterle el hombro, lo vas a soportar en amor. Cuarta enseñanza, mis hermanos. La solución para no sumar o restar es que estén unidos en una mente y en un parecer, mis hermanos. En una mente y en un parecer. Esto nos lo dice en la última parte, unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, a esto nos exhorta, a estar unidos. Entonces, ¿cuándo es que se puede estar unidos? ¿De qué manera? Cuando usted y yo seamos transformados cada día a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo no soportó? Unidos en una mente y en un parecer. Jesús, mis hermanos, cuando Él estaba siendo juzgado, dice que Él se quedó callado o cayó de amor. No dijo nada, enmudeció, porque Él sabía que estaba unido con el Padre en una mente y en un parecer, porque si Él se revelaba en ese momento, aventaba el plan de redención abajo. Pero Él se mantuvo en mente y en un parecer con el Padre, juzgándolo injustamente, declarándolo culpable injustamente, llevando testigos falsos, y Él dice que enmudeció. ¿Qué tanto trabajo nos cuesta quedarnos callados ante una situación? ¿Qué tanto trabajo nos cuesta? Es claro, mis hermanos, que tenemos un miembro en nuestro cuerpo, que es la lengua, que muchas veces no podemos dominar y que puede encender hasta un bosque. Hermanos, necesitamos entonces ser transformados desde nuestro corazón, porque de nuestro corazón, cuando creamos molestia, permitimos que crezcan raíces de amargura. Y cuando eso permitimos, esas raíces de amargura, mis hermanos, contaminan nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo nos dice a nosotros que debemos de tener algo muy importante de Cristo en nosotros, de Cristo en nosotros. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Será? Lo está diciendo Pablo. Pablo hace dos preguntas. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? ¿Quién enseñará? Pero termina diciendo él como una afirmación, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué tan renovados estamos, mis hermanos? ¿Qué tan transformados estamos? Como lo dijo Pablo en la carta a Romanos, capítulo 12, versículos, transformados. Nuestra mente. Hermanos, dentro de las iglesias, quizás no todos estaremos de acuerdo, pero podemos trabajar juntos, en armonía, si están de acuerdo en lo que realmente, mis hermanos, importa. Hay diferencias insignificantes que no deberían de dividir a los cristianos nunca, mis hermanos. ¿Qué nos dice Pablo en 1 Corintios 1:13? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Por eso les habló en el nombre de Jesús. Claro que no, ¿verdad, hermanos? La iglesia fue redimida, cada uno de ellos, por nuestro Señor Jesucristo. No porque Pablo lo haya crucificado, no porque Pablo, mis hermanos, hayan sido bautizados en el nombre de Pablo. No, Pablo está aclarándoles este punto, mis hermanos. Aquí lo importante es reconocer que Cristo no está dividido, mis hermanos. No está dividido Cristo. El ejemplo más claro es como lo describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 4. Escuchen esto. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno de ustedes tiene diferentes dones, habilidades, capacidades, pero usted no puede hacer lo que hace el hermano, porque su don es diferente, su capacidad es diferente. Pero eso, mis hermanos, sobre todo nos hace que seamos un solo cuerpo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y todos miembros los unos de los otros. Todos. Y aquí concluyo mi mensaje, mis hermanos. ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿Para sumar o restar? Solo te recuerdo que en muchas ocasiones hemos leído este pasaje que nos habla de la unidad. Y lo hemos leído muchas veces en las bienvenidas. Salmos 133, versículo 1 dice:
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Unidad, hermanos. A esto me lleva unidad en la iglesia, hermanos. Y aquí viene mi invitación, mis hermanos, o la aplicación de este mensaje de esta mañana. Unidad. Hermanos, la palabra unidad, déjeme decirle que no es una locura propia. El mismo Jesús lo enseñó en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo del 20 al 23. Ya se lo había comentado al principio del mensaje, pero escúchenlo. Juan 17, del 20 al 23 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por mí, por la palabra de ellos. ¿Quiénes eran ellos? Los que Jesús iba a mandar a todos sus discípulos a evangelizar. ¿Sí? Versículo 21. Para que todos sean uno. No dice tú y yo, Padre. Todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Vean qué tan impactante es que la iglesia sea uno. Si esto lo puede ver la gente de afuera, se darán cuenta que nosotros nos ha enviado el Señor. Porque somos uno. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. ¿Cómo? En unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Si las personas pueden ver cómo nos amamos dentro de la iglesia, Casa de Paz, la gente va a anhelar querer tener, o la manera como disfrutamos nosotros, hermanos. Pero si nos ven cada uno por cada lado, la gente dice no. Hermanos, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los he amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué es lo que permanece ahí, hermano? ¿Qué es lo que la palabra más constante? Amor. El amor es el vínculo perfecto, dice Colosenses 3. Hermano, les invito, como iglesia, que nos unamos, pero a sumar como iglesia, a sumar como familia, a sumar su relación con el Señor también para que sea uno. Únanse. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre eterno, porque enseñanza hay grande y hermosa para nuestras vidas, Padre. No hay tema que no haya dentro de tu palabra, Señor, porque es viva y es eficaz, Padre. Pero, oh Señor, que esta palabra nuevamente pueda caer en buena tierra, Señor. Una tierra fértil, Padre, que pueda producir cambios de transformación en nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.